Buenas tardes, nosotros les hablaremos hoy acerca de la gota. Como definición tenemos que la gota es una artropatía inflamatoria de origen metabólico caracterizada por el acúmulo de cristales de urato monosódico en zonas articulares, periarticulares o subcutáneas. La manifestación típica son los episodios recurrentes de artritis aguda y estos aparecen separados por periodos intercríticos de duración variable. Además, tenemos que el depósito de cristales de urato monosódico están condicionados por la existencia de hiperuricemia moderada. Y sin el tratamiento hipouricemiante adecuado, la frecuencia de los episodios de artritis y el número de articulaciones afectadas serán cada vez mayor. Y puede no existir relación entre la magnitud del depósito de cristales y la intensidad de los síntomas. En cuanto a epidemiología, tenemos que las mujeres representan solo el 5 al 20% de los casos de artritis gotosa. Es mucho más prevalente en posmenopáusicas y en mujeres ancianas con antecedentes de osteoartritis y de hipertensión arterial. Además, se presenta muy frecuentemente en jóvenes con excreción renal insuficiente o producción excesiva de urato y es mucho más alta la prevalencia en varones de edad media o avanzada. Hola, yo les voy a explicar esta parte de fisiopatología y causas de la enfermedad. Entonces, básicamente el ácido úrico es el resultado del metabolismo final de las purinas. Otros mamíferos presentan un paso adicional en esta por la presencia de la enzima oxidasa de ácido úrico, lo cual la convierte en un producto soluble. El 90% tienen de esta enfermedad surgen como consecuencia de una insuficiencia en la excreción renal del ácido úrico y el otro 10% obedece a una producción excesiva o a una combinación entre ambas. Cerca de 800 a 1200 miligramos de ácido úrico se producen cada día, siendo 2/3 partes eliminadas por riñón y una tercera parte por intestino. Es importante también saber que la formación de estos cristales de urato monosódico surgen como consecuencia de las concentraciones séricas elevadas de ácido úrico superiores a 7 miligramos sobre decilitro. Entonces tenemos dentro de las primeras causas la sobreproducción del ácido úrico. La podemos dividir entre primarias y secundarias. Las primarias como consecuencias podemos ver las alteraciones congénitas del metabolismo, el incremento en la actividad de la enzima fosforribosil pirofosfato sintetasa, lo que provoca el aumento de los niveles precisamente de la enzima, lo que finaliza en una mayor biosíntesis acelerada de las purinas. Tenemos luego las deficiencias de la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa, lo cual condiciona una deficiencia en la recuperación de las purinas e incrementa el sustrato para la generación de ácido úrico. Luego tenemos a los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato o enfermedad de Undiek, los cuales presentan un aumento en el metabolismo de las purinas y el ATP, lo que desencadena básicamente la hiperuricemia. Dentro de la parte secundaria encontramos las enfermedades eritropoyéticas, las enfermedades linfopoyéticas y las mielopoyéticas. Y podemos encontrar otras como el síndrome de lisis tumoral. En la disminución de la excreción de ácido úrico, también lo podemos dividir entre las primarias y las secundarias. Podemos encontrar dentro de las primarias los defectos hereditarios en la excreción de uratos a nivel del túbulo renal, la nefropatía hiperuricémica juvenil. Dentro de las secundarias encontramos algo muy común, como por ejemplo la insuficiencia renal crónica, los efectos de ciertos medicamentos y enfermedades sistémicas, como por ejemplo las que puedan provocar cetoacidosis o acidosis láctica. Este es un cuadro un poco más resumido con lo que acabamos de mencionar en las anteriores diapositivas. Entonces, por ejemplo, en las hiperuricemias primarias podemos encontrar otras que ya habíamos mencionado, como por ejemplo el déficit de la hipoxantina guanina fosforiosil transferasa y las de la hiperactividad de la fosforiosil pirofosfato sintasa.
Podemos encontrar dentro de las hiperuricemias secundarias, por ejemplo, las asociadas a la parte nutricional de la persona, como la ingesta excesiva de etanol, la ingesta excesiva de fructosa, la dieta rica en purinas y la dieta hipercalórica. Podemos encontrar otras enfermedades como por ejemplo otros orígenes como por ejemplo las secundarias a fármacos. Entonces vemos los diuréticos como la tiazida, la furosemida, vemos otros medicamentos como los laxantes y vemos dentro de esto por ejemplo otros como los antirretrovirales como la dianosina o el ritonavir y los tuberculosos como por ejemplo el etambutol y la piracinamida. Vemos también las otras enfermedades que hemos mencionado, como la insuficiencia renal crónica, que su origen tiene pues básicamente múltiples causas, la nefropatía familiar con hiperuricemia, la insuficiencia renal aguda, la hipertensión arterial. Vemos por ejemplo los que ya hemos mencionado también ahora como la acidosis láctica, la cetoacidosis, el hipertiroidismo y el hiperparatiroidismo. Este cuadro nos resume un poco lo que viene siendo el desarrollo de la enfermedad de la persona. Entonces vemos cómo esos cristales de urato monosódico se depositan en estructuras pequeñas en forma de red, conocidas como micrótrofos, sobre la superficie del cartílago y estructuras de revestimiento. Este crecimiento es lento, con el tiempo son estables si no hay cambio en el ambiente, o sea, cosas como el pH o la temperatura. Si hay cambio en el ambiente, se desprenden estos cristales y se depositan en el espacio articular. Los cristales liberados activan básicamente los receptores de macrófagos sinoviales, que posteriormente son fagocitados. Se produce la respuesta básicamente inflamatoria como la interleuquina 1 y la secreción de inflamosina conocida como NALP3. Esta reacción básicamente lo que desencadena es una inflamación de bajo grado que con el tiempo me pueden provocar erosión ósea, destrucción del cartílago e hipertrofia sinovial. Si no se trata la hiperuricemia de manera adecuada, vemos cómo pueden surgir estos problemas o estas manifestaciones en el paciente. Dentro de las causas tenemos excesos alimentarios, traumatismos, cirugías, ingestión excesiva de etanol, infarto agudo de miocardio y apoplejía. En cuanto a manifestaciones clínicas, tenemos que la artritis gotosa aguda es la manifestación clínica más usual y más frecuente de la gota. El comienzo suele ser monoarticular, pero puede progresar a dolores poliarticulares, extendiéndose a articulaciones metatarsofalángicas, articulaciones del tarso, tobillos y rodillas. Esta artritis gotosa afecta principalmente articulaciones distales a comparación de las proximales. La primera manifestación de la artritis gotosa puede ser la aparición de nódulos de Heberden o de Bouchard. Los de Heberden aparecen en las articulaciones interfalángicas distales y las de Bouchard aparecen en las mediales. Por lo general los episodios de artritis gotosa aguda se desarrollan en la noche y se asocian a artralgias e hinchazón importantes. En muy poco tiempo las articulaciones se tornan calientes, enrojecidas, dolorosas y por su aspecto clínico pues tiende a confundirse mucho con la celulitis. Dentro de los diagnósticos de laboratorio vamos a hacer básicamente la artrocentesis. Vamos a tomar muestra de ese líquido sinovial para identificar los cristales de urato monosódico. Tenemos que realizar un diagnóstico diferencial básicamente con la artritis séptica aguda, la artropatía por cristales, los reumatismos palindrómicos y la artritis psoriásica. El número leucocitario va a estar aumentado de 2000 a 60.000. Podemos encontrar eso. Podemos encontrar que el líquido puede estar turbio como consecuencia de esa leucocitosis. Podemos ver que también tenemos que, cuando tomamos este líquido sinovial, tenemos que realizar un cultivo como sospecha básicamente de una artritis séptica o para descartar de que haya una coinfección que esté cursando con el proceso patológico
que se esté sospechando. Tenemos que ver las concentraciones séricas de ácido úrico para vigilar básicamente la evolución de la persona y los resultados del tratamiento hipouricemiante si es que se está realizando. Tenemos que hacer el ácido úrico en orina durante las 24 horas, básicamente para determinar la producción excesiva o una menor eliminación de este y decidir si es conveniente administrar el uricosúrico o no. También recuerden que una excreción superior a 800 miligramos día, teniendo una dieta ordinaria, pensar en producción excesiva de purina como causa del problema. Podemos ayudarnos de otras ayudas diagnósticas como el uranálisis, la creatinina, la hemoglobina, el recuento leucocitario, la función hepática y el perfil lipídico. Dentro de los diagnósticos radiológicos podemos encontrar que al comienzo de la enfermedad es poco útil, pero se puede llegar a confirmar un poco de la inflamación por la que puede llegar a estar cursando el paciente. Dentro de los signos radiológicos de la gotatofasia crónica avanzada, esta sí va a mostrar signos más evidentes, como los cambios quísticos, las erosiones definidas con bordes escleróticos y las masas en las partes blandas. Ya habíamos hablado de los nódulos de Bouchard y los de Heberden. Y la ecografía la podemos utilizar como ayuda para establecer un diagnóstico más oportuno, pues muestra un signo de contorno doble sobre el cartílago articular básicamente. Dentro del tratamiento de episodios agudos, tenemos que en ausencia de tratamiento, los episodios inflamatorios gotosos que cursan con artritis aguda pueden durar de días e incluso semanas. Por otra parte, las medidas no farmacológicas no son suficientes para su resolución. Dentro de las medidas farmacológicas, primero tenemos los AINES y dentro de los AINES incluimos los COX-2, que son muy usados en ausencia de contraindicaciones. Se utilizan generalmente en dosis máxima y los COX-2 tienen mejor tolerancia digestiva. Por otro lado, tenemos los glucocorticoides que pueden administrarse por vía oral, parenteral o intraarticular. La infiltración intraarticular, por ejemplo, se hace con acetonido de triamcinolona, que es una opción rápida y eficaz en pacientes con monoartritis. Esto se haría en caso de que se descarte una etiología infecciosa. Por otra parte, por vía oral se puede administrar prednisona de 30 a 35 miligramos alrededor de 5 a 7 días y este último es tan efectivo como los AINE. También tenemos la colchicina. La colchicina se inicia simultáneamente al tratamiento antiinflamatorio escogido, ya que puede hacer efecto de rebote y la administración de colchicina lo impide. A dosis bajas, alrededor de 1.8 miligramos a lo largo de 1 hora, es eficaz y bien tolerada. Tiene que evitarse su uso en dosis altas, ya que tiene muchos efectos adversos a nivel gastrointestinal y además pues no tendría mayor eficacia. Se reduce la dosis en pacientes con afectación de la función renal y hepática. Esos 3 grupos de fármacos mencionados han demostrado ser efectivos para el tratamiento, ya la elección depende de las comorbilidades que tenga el paciente. Por otra parte, pues la efectividad del tratamiento elegido depende de su instauración precoz, ya que ésta se asocia con una mayor rapidez en la resolución del ataque de gota. En cuanto al tratamiento hipouricemiante, el control definitivo de la gota se realiza al corregir la patología de base, que es la hiperuricemia. Entonces se tiene como meta normalizar la concentración de ácido úrico, que es entre 5 a 6 miligramos por cada 100 mililitros. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos el control del peso corporal, el evitar el consumo de bebidas alcohólicas como cerveza, ya que esto se ha asociado mucho a un aumento de la uricemia, además de evitar el consumo de alimentos ricos en proteínas animales y bebidas azucaradas, y pues también alimentos ricos en fructosa que también se han asociado al aumento de este. Mientras que los alimentos que son ricos en lácteos, proteínas vegetales, como por ejemplo las legumbres, frutos secos, el café, productos bajos en grasas, estos se han relacionado con menores niveles de ácido úrico.
Por lo tanto, también pues se recomienda obviamente una disminución del consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo de la cerveza. Como recomendación se tiene pues el inicio de una dieta cardiosaludable. Es muy importante tener en cuenta que por lo general estos pacientes tienen como coexistencia factores de riesgo cardiovascular como por ejemplo obesidad, hipertensión arterial, dislipidemias. Por lo tanto también hay que hacer ejercicio físico regular, hacer control ponderal y no fumar. La decisión del comienzo del tratamiento se hace dependiendo del número de episodios agudos. Se hace cuando la concentración de ácido úrico en suero es mayor de 9 miligramos por cada 100 mililitros, por la buena voluntad del paciente, es claro, además por la presencia de cálculos de ácido úrico y personas que ya tengan tofos o artritis gotosa crónica. Algunos fármacos que tienen efectos uricosúricos leves son los sartán, fenofibrato y amlodipino. Entre los fármacos que son inhibidores de la xantina oxidasa está primero el alopurinol. Este es uno de los fármacos que es más usados en ensayos clínicos. Se ha utilizado en dosis de 300 miligramos y entre 100 y 200 miligramos en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada. El alopurinol consigue uricemias menores a 6 miligramos por decilitro en solamente el 20 al 40% de pacientes. Y en pacientes donde no hubo un control adecuado con 300 miligramos y se les aumentó 600 miligramos a 600, se obtuvieron resultados mucho más eficaces. Los efectos adversos del alopurinol son su principal limitación, aunque la mayoría sean reversibles, como por ejemplo la elevación de transaminasas. Sin embargo, otras veces son más graves y con un desenlace mortal, por ejemplo, reacciones de hipersensibilidad, y estas se asocian con la dosis inicial y con la coexistencia de insuficiencia renal. Por esto se recomienda iniciarlo con dosis pequeñas de 1.25 miligramos día por cada mililitro minuto de tasa de filtración glomerular. Este se va aumentando paulatinamente hasta que se alcancen objetivos terapéuticos de la uricemia. Y lo usual es que los pacientes no reciban más de 300 miligramos de alopurinol. Otro fármaco que se tiene y es muy usado es el febuxostat. Este es un inhibidor no purínico de la xantina oxidasa. Se administra en dosis única diaria entre 80 y 120 miligramos. En estudios con pacientes gotosos con uricemias mayores a 8 miligramos por decilitro, consiguió el objetivo terapéutico en el 45 a 70% de pacientes, por lo tanto es mucho más eficaz que el alopurinol. Este fármaco se inicia con 80 miligramos y se aumenta a 120 en 2 a 4 semanas en caso de no obtener el objetivo terapéutico. El febuxostat es eficaz, es seguro, es primera línea en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada y no se hace ajuste de dosis. Su efecto adverso principal es la diarrea, igual que el alopurinol, y también se elevan las transaminasas en cada una de 10 personas. En caso de reacción de hipersensibilidad al alopurinol, esta es una alternativa muy segura y además se recomienda con cautela en pacientes con cardiopatía isquémica o con insuficiencia cardíaca congestiva por algunos episodios adversos en estudios que se han realizado. Además tenemos a la benzbromarona. Este es un fármaco dentro del grupo de los uricosúricos que lo que hacen es aumentar la excreción renal de ácido úrico. Este fármaco lo realiza mediante la inhibición de la reabsorción tubular de ácido úrico mediante el transportador URAT1, produciendo una reducción marcada de la uricemia al igual que el alopurinol. El efecto adverso más importante es la intolerancia gastrointestinal. Dentro de las contraindicaciones está la litiasis renal úrica previa o la excreción renal excesiva de ácido úrico que esté por encima de 700 miligramos por decilitro. Es muy importante la hidratación y la alcalinización de la orina, ya que estas dificultan la aparición de litiasis úrica. Se recomienda iniciar la benzbromarona con dosis bajas, más o menos de 50 miligramos diarios, y aumentarla paulatinamente hasta alcanzar el objetivo terapéutico, y se pueden alcanzar hasta 200 miligramos diarios. Una estrategia en pacientes que son refractarios es añadir una dosis moderada de benzbromarona a una dosis estándar de alopurinol o de febuxostat.
Y esto pues ha demostrado un efecto aditivo a la reducción de la uricemia. Finalmente tenemos a las uricasas. Dentro de este grupo está la rasburicasa. Esta es es un fármaco que lo que hace es catalizar la degradación de ácido úrico a alantoína. Y la alantoína es una molécula que es de fácil excreción renal. Algunas personas no presentan uricasa activa, o la mayoría, y por eso se ha hecho un tratamiento recombinante que permite su producción en humanos, y por eso pues se creó la rasburicasa y la pegloticasa. Además, la rasburicasa se usa en la prevención del síndrome de lisis tumoral y también pues, se ha utilizado para el tratamiento de gota refractaria. Profilaxis del tratamiento agudo. Cuando se inicia el tratamiento hipouricemiante, los pacientes mantienen e incluso se aumenta de manera transitoria el riesgo de ataques agudos. Esto hace que cuando se inicia el tratamiento, el paciente tenga una afectación de la confianza en este, y por lo tanto es importante realizar una adecuada profilaxis para los ataques. El único fármaco que es aprobado para esto es la colchicina, que se utiliza de 0.5 a 1.5 miligramos por día, con disminución de dosis en caso de que el paciente tenga insuficiencia renal. En casos refractarios o en donde la colchicina esté contraindicada, entonces se pueden emplear antiinflamatorios, por ejemplo la indometacina de 25 miligramos día, el naproxeno de entre 250 y 500 miligramos día, o la prednisona a dosis bajas menores a 7.5 miligramos día, o incluso se pueden utilizar los nuevos fármacos que son los antiinterleuquina 1. No hay un claro límite de tiempo para mantener la profilaxis. Una opción es iniciarla 1 o 2 semanas antes de instaurar el tratamiento hipouricemiante y mantenerla por 6 meses. Sin embargo, no se recomienda suspender en caso de que la inflamación sea recurrente o que haya evidencia de tofos y si no se han alcanzado los niveles deseados de uricemia.